Una vez más, Dios les bendiga, amados hermanos. Este es su hermano José López de su esquinita aquí en la oficina, saludándoles y pidiéndole al Señor que la bendición de Él esté sobre cada una de sus vidas. Este es un programa que estamos iniciando y le pedimos al Señor que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. El programa de hoy pues va a ser en dos partes. Hoy vamos a hablar de la primera parte y el día de mañana estaremos considerando la segunda parte. Vamos a estar hablando bajo un tema que hemos tocado anteriormente y es ¿hasta cuándo? Es una pregunta, ¿hasta cuándo? Y vamos a utilizar el capítulo 13, versículos 1 al 9 del Evangelio según Lucas. Y esta porción bíblica lee con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: en este mismo tiempo, allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la pared o la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más pecadores o culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Preciosa palabra, una palabra que ha sido utilizada en muchas prédicas, y en esta preciosa mañana pues yo quisiera compartir con ustedes algo muy importante que se encuentra en estos primeros 5 versículos de este capítulo 13, y luego pues mañana con la ayuda del Señor estaremos tocando los otros versículos del 6 al 9. ¿Hasta cuándo es la pregunta? Pensaba yo en una probatoria, y en esos versículos del 6 al 9 habla de una probatoria por 4 años. Pero antes de hablar de esa probatoria de 4 años, yo quisiera compartir con ustedes, amén, los primeros 5 versículos que ya hemos leído y hemos mencionado. En aquel entonces, cuando Jesús estaba hablando a estas personas, no sabemos si eran judíos, quiénes eran, o eran otros galileos. Lo que quiero que veamos es que esta gente pensaba que si a alguien le pasaba algo desastroso, era consecuencias del pecado. Y hoy en día también nosotros escuchamos a mucha gente que piensa de la misma manera, que si a alguien le pasa algo malo, es porque ha cometido un pecado. Y nosotros podemos ir al libro de Job y preguntarle a Job y sabremos que eso es así. Pero Cristo Jesús les dijo algo muy interesante, y es que
no todo el tiempo. Los sufrimientos son a causa de algún pecado. Si nosotros vamos a Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3, nos encontraremos que allí, pues, unos hombres vinieron de Jesús y le preguntaron a Jesús la causa por la cual aquel hombre, en este capítulo, había nacido ciego. Que si quién había pecado, porque esa era la creencia en aquellos tiempos. Y Jesús les dice que ni este hombre ni sus padres habían pecado, sino para que las obras de Dios fueran manifiestas. Esa creencia, pues, todavía posiblemente esté, pues, vigente en la mente de muchas personas. Pero Jesús, en este capítulo 13, transfiere a aquel evento desastroso que le sucedió a los galileos al ámbito espiritual. Y lo llevó a la esfera del arrepentimiento, o al ámbito de la necesidad de arrepentirse. Y yo me pongo a pensar, gloria a Dios, que todavía hay gente que, sabiendo que son pecadores, gritan, hablan, dicen, justifican que su modus vivendi, su manera de vivir, y se declaran ellos mismos que son inocentes. Eso lo vemos mucho en estos días. Pero yo quisiera que nosotros entendiéramos que hay una venida que nos lleva al gozo, a la presencia de Dios, a que esa carga que nosotros, pues, tenemos cuando pecamos, y se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento es esa venida. En el capítulo 32 del libro de los Salmos, vemos el grito de un rey gritando, diciendo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir noche y día. Un grito de dolor, porque había encubierto, o estaba encubriendo en aquel entonces, un pecado. Esa es una de las experiencias de David. Pero en el capítulo 51 de los Salmos también, vemos a David confesando, arrepintiéndose de su pecado. Hay una anécdota la cual pensaba y dije, como que se acomoda bien a esto. Pero antes de leer esa anécdota, hay un versículo en la Biblia, en Proverbios 28, 13, que es muy conocido por todos nosotros. Y ese versículo dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Yo quisiera leerle esa anécdota y nosotros vamos a tomar una decisión, una determinación en cuáles de las dos experiencias de David nos quisiéramos encontrar si en algún día, pues, pecásemos. Gritando porque estábamos encubriendo un pecado, o gritando al cielo por la misericordia de Dios para que nos restaure. Bueno, la anécdota yo la escribí porque yo no soy bueno ni haciendo cuentos, ni tampoco, pues, dando anécdotas. Pero escuche bien. En el siglo XVIII de nuestra era, el rey Federico II, rey de Prusia, visitó una prisión en Berlín. Los reclusos o los presos que estaban allí
trataron de convencerlo de que todos ellos eran inocentes. Todos ellos, menos uno. Ese uno estaba sentado en una esquina mientras los demás protestaban declarando que eran inocentes. Y el rey, porque el rey está mirando, el rey sabe y el rey conoce nuestro corazón. Dice que viéndole allí, no estaba envuelto en ninguna de aquella conmoción, de aquella protesta que se había levantado cuando lo vieron que llegó a la cárcel y todos aquellos presos diciendo, nosotros somos inocentes. Pues el rey cambió la atención de estos que protestaban y puso su dirección, su vista, su atención a aquel que estaba en una esquina. Y le preguntó esto. Le preguntó el rey, ¿qué crimen había cometido para estar preso? Cualquiera de los que estaban allí protestando le había dicho, eso no es lo importante es que yo soy inocente. Y aquel recluso respondió de la siguiente manera, robo a mano armada, su señoría. Entonces el rey le pregunta, ¿eres tú culpable? Y él responde, sí, señor, soy completamente culpable y merezco el castigo por el cual estoy pasando. Completito, culpable completamente. El rey entonces dio la orden a la guardia y dijo, dejen libre a este hombre culpable. Me detengo un segundo. Gloria a Dios. Nosotros estamos frente a la misma presencia de Dios. Tenemos una responsabilidad delante de la presencia de Dios. Si usted mira estos versículos, hermano, estos hombres parecía que estaban diciéndole a Jesús lo que le pasó a los galileos, lo que le pasó a los 18 que le cayó la torre encima, se lo merecían porque eran culpables. Y el Señor le dijo estas palabras a esta gente, si vosotros no os arrepentís, correrán la misma suerte. Gloria a Dios. Pero mire qué lindo, hermano, mire qué lindo. Este hombre confesó y dijo, yo estoy aquí porque robé a mano armada. Yo estoy aquí y merezco estar aquí. El castigo que estoy pasando es completamente propio, conmensurable a mi crimen. Entonces Jesús, como le estaba diciendo, le dio la orden a la guardia y le dijo, dejen ir a este hombre culpable. Yo quisiera que usted pensara en esto. Nosotros somos culpables. Cristo es inocente. Sin embargo, Él cargó la culpa de todos nosotros. Gloria a Dios. Y este rey, Federico II, de Prusia, le dijo a los guardias, suéltenlo inmediatamente, porque no quiero que este hombre culpable corrompa a toda esta gente inocente que está protestando. Parece algo jocoso, gloria a Dios. Pero al momento, lo lindo del asunto, dice la historia de este hombre, que al momento que este hombre fue puesto en libertad, reconoció la importancia de confesar y arrepentirse
de sus pecados. Ojalá cada uno de nosotros aprendamos algo acerca de el arrepentimiento como este hombre. Como les dije, Jesús termina diciendo, ustedes, hablándole al grupo que estaba allí al principio, en ese versículo 1 del capítulo 13, a ustedes que vieron lo que le sucedió a los galileos. Ustedes que conocen lo que le sucedió a estos 18 que le cayó la torre encima. Les digo que si no se arrepienten, también tendrán la misma suerte. Nosotros somos responsables delante de Dios, como dice el escrito de nuestra hermana Libertad al final. Tenemos una responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? Te espero mañana con la conclusión de este capítulo 13, los versículos 6 al 9, si el Señor no ha venido. Dios te bendiga, hacia adelante y hacia el cielo. Cristo viene pronto.